El no contacto no es simplemente dejar de escribirle, no es un truco barato ni un juego infantil. Es una de las herramientas psicológicas más poderosas que existen para revelar la verdad detrás del comportamiento de una mujer, su interés real, su grado de apego y su nivel de inversión emocional en ti. Cuando aplicas el no contacto correctamente, no solo cambian sus emociones, cambias la dinámica completa del poder, porque mientras tú recuperas tu centro, tu energía y tu valor, ella comienza a experimentar un vacío emocional que antes estaba lleno por tu presencia. Ese vacío activa inseguridades, recuerdos, miedos y deseos que ella nunca te mostrará, pero sí sentirá. Y ahí es donde empieza la verdadera psicología oscura. Lo creas o no, tu silencio tiene un efecto que ningún mensaje puede generar. Hace que ella se pregunte por qué ya no estás. Hace que imagine posibilidades, hace que sienta que te está perdiendo. Y las mujeres, incluso las más seguras, sienten más temor a perder una conexión emocional que a enfrentar un conflicto. Por eso, el no contacto activa mecanismos profundos que la llevan a perseguirte, a extrañarte y a reevaluar cada decisión que tomó contigo. Pero aquí viene la parte más importante. La psicología oscura del no contacto no se trata de manipularla, se trata de recuperar tu poder, tu valor y tu capacidad de elegir. Hoy vas a descubrir cómo funciona realmente este proceso. ¿Cómo reacciona una mujer cuando desapareces? ¿Qué siente exactamente? ¿Y por qué el no contacto es tan devastador para su mente emocional? Prepárate, porque lo que vas a aprender aquí cambiará la forma en que entiendes la atracción para siempre. Primero, el primer impacto emocional, la sensación de vacío inesperado. Cuando aplicas el no contacto, lo primero que ocurre en la mente de una mujer es una especie de choque interno. No importa cuán fuerte, independiente o ocupada diga estar, la ausencia repentina crea un vacío que ella no anticipó, porque aunque no lo diga, se acostumbró a tu presencia, tus mensajes, tu atención, tu disponibilidad emocional. Eso crea un ritmo. Y cuando rompes ese ritmo de golpe, su mente se queda buscando lo que ya no está. Ese primer impacto emocional activa pensamientos que ningún hombre imagina. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no me habla? ¿De verdad le dejé de importar? Y lo interesante es que esta fase no empieza desde un lugar romántico, comienza desde el ego. La mayoría de las mujeres no sienten tu ausencia al principio por amor, sino porque su estabilidad emocional se ve interrumpida. Tú eras parte del ruido diario. Y cuando el ruido desaparece, aparece el silencio, y el silencio incomoda. Aquí es donde surge lo que muchos llaman curiosidad ansiosa. Ella empieza a revisar chats antiguos, a mirar tu última conexión, a ver si pusiste una historia nueva, incluso a recordar pequeñas conversaciones que parecían insignificantes. Todo eso ocurre mientras intenta convencerse de que no le importa. Esa contradicción interna es exactamente lo que hace tan poderoso el no contacto. Además, cuando una mujer se da cuenta de que no tienes necesidad de insistir, su percepción de tu valor cambia. Empieza a compararte con hombres que la buscan, que le ruegan, que la persiguen, y ahí nota la diferencia. Ella esperaba que tú fueras uno de esos, pero no lo fuiste. Y esa sorpresa le afecta más de lo que admitiría. El vacío emocional que siente no es simple nostalgia, es una advertencia interna de que perdió algo que daba por seguro. Y esa sensación es suficiente para que su mente empiece a trabajar en tu dirección, aunque no haga ningún movimiento todavía. 2. La incomodidad creciente, cuando empieza a cuestionarse a sí misma. Después del vacío inicial, llega una fase mucho más intensa, la incomodidad interna. No es dolor todavía, pero sí una molestia emocional que no logra apagar. Es ese momento en el que ella se empieza a cuestionar no solo sobre ti, sino sobre su propio comportamiento, y aunque trate de distraerse, algo dentro de ella no la deja tranquila. Esta incomodidad aparece porque tu silencio altera su percepción del control. Las mujeres, incluso las más tranquilas,
Tienden a creer que saben exactamente dónde está el hombre emocionalmente. Y cuando ese mapa desaparece, cuando ya no puede predecir cómo te sientes o qué estás pensando, su seguridad empieza a fracturarse. Su mente genera preguntas que no existían antes. ¿Fui demasiado fría? ¿Lo di por sentado? ¿Será que otra mujer está ocupando mi lugar? ¿Me está aplicando esto a propósito? Lo curioso es que no busca respuestas reales. Busca sentir que todavía tiene poder sobre ti. Por eso intenta distraerse, hablar con amigas, salir, publicar algo para ver si reaccionas, pero nada la satisface porque la incomodidad está dentro, no fuera. Incluso cuando aparenta calma, el pensamiento sigue corriendo en su cabeza. ¿Por qué él sí puede seguir sin mí? Esa pregunta es crucial, porque marca el inicio de la autocrítica emocional. Una mujer no soporta verse reemplazada tan fácilmente. Le golpea el orgullo y le remueve partes de sí misma que pensaba tener bajo control. A diferencia de lo que muchos hombres creen, esta fase no se vuelve más fácil para ella con el tiempo. Al contrario, mientras tú mantienes tu silencio, ella siente más presión interna. No sabe si escribirte, si esperar, si ignorarte o si actuar como si nada pasara. La indecisión la agota emocionalmente. El no contacto no solo la hace extrañarte, la obliga a mirarse en un espejo emocional que no quería enfrentar. Y ese choque entre lo que siente y lo que cree que debería sentir hace que empiece a tomarte más en serio que antes, incluso si aún no lo admite. 3. La lucha interna. Cuando intenta convencerse de que no te necesita. En esta etapa, una mujer empieza una batalla emocional silenciosa que muy pocos hombres entienden. No es un conflicto contigo, es un conflicto con ella misma, porque aunque ya siente tu ausencia y la incomodidad va creciendo, no quiere aceptar que le afectas y por eso inicia un mecanismo muy común en la psicología femenina, la autonegación emocional. Empieza a repetirse ideas que suenan fuertes por fuera, pero débiles por dentro. No lo extraño. No pasa nada. Estoy bien. Tengo cosas más importantes. Esas frases no son seguridad, son defensa. Son su manera de proteger el ego, de evitar reconocer que tu silencio la está tocando donde más le duele. Su autoestima. Una mujer siempre quiere creer que puede soltar a cualquier hombre sin que eso le genere caos interno. Pero cuando el no contacto se mantiene firme, esas frases empiezan a sonar huecas incluso para ella. Aquí es cuando aparecen conductas contradictorias. Puede que salga más, que publique fotos, que interactúe en redes, que se muestre feliz o que de repente se vuelva extremadamente activa. Nada de eso es casual. Todo responde a un intento inconsciente de probarse a sí misma que tu ausencia no tiene peso. Pero mientras más intenta, más siente el vacío que estás dejando. Esta lucha interna también la lleva a comparar lo que tenía contigo con lo que vive sin ti, y esas comparaciones pueden volverse incómodas rápidamente. Si antes tú estabas disponible y ahora no, nota el contraste. Si antes te tenías seguro y ahora no, siente la falta de ese soporte emocional, no porque dependiera de ti, sino porque se había acostumbrado a tu energía. Lo importante aquí es que ella todavía no piensa en escribirte de forma impulsiva, pero ya empieza a debilitarse emocionalmente. El silencio empieza a parecer más fuerte que cualquier palabra que pudiera enviarte, y en el fondo, aunque no lo diga, ya está empezando a ver tu ausencia como una consecuencia de sus decisiones. La lucha interna no consiste en que no te piense, consiste en intentar no pensarte y perder. 4. La mezcla de orgullo y miedo, cuando no sabe si acercarse o quedarse callada. Esta etapa es una de las más intensas para una mujer, porque se enfrenta a dos emociones que chocan entre sí, el orgullo y el miedo. Por un lado, no quiere ser la primera en escribirte, no quiere sentir que perdió la posición emocional que tenía antes, pero al mismo tiempo empieza a sentir un miedo silencioso, la posibilidad de que realmente te estés alejando de verdad. Ese miedo no surge porque te ame profundamente,
Surge porque empieza a sospechar que ya no eres accesible, que tu energía ya no está disponible para ella, y esa posibilidad toca una zona muy sensible en la psicología femenina, la inseguridad sobre su atractivo emocional. Cuando siente que un hombre ya no la necesita, su mente se activa como si fuese una alarma. El orgullo, sin embargo, le impide actuar. Una mujer siempre quiere verse fuerte, segura, estable. Cree que si te escribe primero se verá débil y eso la frena. Mientras tanto, tú sigues en silencio. Y ese silencio no la deja respirar del todo. En esta fase, intenta encontrar excusas para no escribirte, pero también excusas para hacerlo. Se dice que no debe contactarte, luego piensa que tal vez debería. Abre la conversación y no envía nada. Escribe un mensaje y lo borra. Observa tu última conexión, vuelve a cerrar la app. Todo eso pasa mientras intenta sostener la imagen de que está perfectamente bien sin ti. Lo interesante es que esta tensión entre orgullo y miedo provoca un desgaste emocional enorme. Ya no es solo incomodidad, ahora es anticipación. Quieres saber qué harás, cómo reaccionarás, si realmente ya perdiste interés. Y aquí aparece un pensamiento fuerte que no admite en voz alta: ¿y si ya no significó nada para él? Ese pensamiento es la chispa que transforma el no contacto en algo mucho más profundo. Porque cuando una mujer siente que su lugar puede estar en riesgo, empieza a reconsiderar decisiones, comportamientos y actitudes que antes justificaba. Aquí la balanza empieza a inclinarse. El orgullo sigue ahí, pero el miedo empieza a pesar más. Y ese cambio interno marca el inicio del verdadero impacto psicológico del no contacto. Quinto, el efecto espejo, cuando empieza a recordar todo lo que aportabas. En este punto, su mente toma un giro interesante. Ya no está enfocada solo en tu ausencia o en la incomodidad que le genera tu silencio. Ahora empieza a mirar hacia atrás y a evaluar lo que tenías, lo que aportabas y lo que representabas para ella. Este proceso no ocurre de inmediato. Surge cuando el ruido emocional baja y queda sola con sus pensamientos. Y es ahí cuando empieza a ver cosas que antes ignoraba. Aparecen recuerdos que no buscó, conversaciones profundas, gestos tuyos que parecían simples, detalles que nunca mencionó, momentos en los que la apoyaste, incluso situaciones en las que tú estabas presente cuando nadie más lo estaba. La memoria juega a tu favor porque tu silencio resalta tus acciones pasadas, y al no tener nuevas interacciones contigo, lo único que puede analizar es lo que ya vivió. Esto provoca un efecto espejo emocional. Empieza a verse a sí misma desde fuera y a cuestionar actitudes. Si fue fría, si fue orgullosa, si te exigió demasiado, si te comparó injustamente, si dio por sentado tu interés. No lo comenta, pero lo piensa, porque ahora ve la diferencia entre un hombre que estaba y uno que ya no está. Lo que antes parecía normal adquiere otro valor cuando se pierde. La atención que dabas, la paciencia que tenías, la estabilidad emocional que transmitías, la manera en la que te comunicabas. Ese contraste es lo que más la golpea, porque aunque no lo reconozca, una mujer sabe perfectamente cuándo un hombre vale la pena, y cuando se da cuenta de que lo tuvo y no lo cuidó, empieza a cuestionar no solo lo que hizo contigo, sino también lo que siente por ti. Además, esta etapa despierta una inquietud profunda. Si tú pudiste alejarte así, significa que tienes un valor que tal vez no había querido aceptar, y esa idea no la deja tranquila. Es ahí cuando tu ausencia deja de ser un simple silencio y empieza a convertirse en un mensaje claro sobre tu autoestima y tu capacidad de elegir. Cuando llega a este punto, el no contacto deja de sentirse como una estrategia. Se convierte en una evidencia de tu crecimiento y eso la hace reconsiderarte de una manera completamente distinta. 6. La ansiedad silenciosa. Cuando empieza a sentir que está perdiendo su influencia sobre ti, la fase 6 es la más incómoda para una mujer porque no implica recuerdos ni orgullo.
Implica ansiedad y no una ansiedad explosiva, sino una que se esconde debajo de su rutina diaria. Mientras sigue con su vida, algo dentro de ella ya no se siente estable. No entiende del todo por qué, pero la sensación de pérdida empieza a crecer. Esa ansiedad surge de una idea sencilla pero poderosa. Ya no está segura de lo que representaba para ti. Antes creía tener un espacio claro en tu vida. Tal vez no sabía exactamente cuánto te importaba, pero sentía que tenía cierta influencia emocional sobre ti. Cuando tú aplicas el no contacto, esa influencia desaparece y eso la descoloca. El no contacto no solo te aleja físicamente, diluye la conexión emocional que ella creía dominar. Eso produce una sensación de vacío acompañada de inseguridad. Ya no sabes si puede volver cuando quiera, si aún le respondes igual o si tu energía ya está enfocada en otra parte. Esa incertidumbre es lo que alimenta esta ansiedad silenciosa. Lo más curioso es que esta emoción no depende de cuán fuerte o segura sea ella. Incluso las mujeres con alta autoestima sienten esta presión cuando perciben que su presencia dejó de tener efecto sobre un hombre. El no contacto le demuestra que no controla la situación como pensaba, y ese choque entre lo que imaginaba y lo que está ocurriendo la obliga a reflexionar de formas que nunca planeó. Mientras tanto, su mente empieza a construir escenarios posibles, que estás bien sin ella, que estás avanzando, que ya no la necesitas, que podrías estar con alguien más. Esos pensamientos no tienen que ser ciertos. Basta con que sean posibles para que su ansiedad aumente. Porque si algo afecta a una mujer profundamente, es la idea de haber sido reemplazada sin darse cuenta. La ansiedad silenciosa la empuja a observarte más, a pensar en ti más seguido y a preguntarse si realmente tomó la decisión correcta al alejarse o al darte por sentado. Es el inicio de una reflexión profunda que puede volverse mucho más intensa en la siguiente fase. 7. La comparación inevitable. Cuando empieza a notar la diferencia entre tú y otros hombres, en esta etapa ocurre algo que los hombres subestiman. Ella comienza a compararte. No porque esté buscando reemplazarte, sino porque su mente intenta entender por qué tu ausencia pesa más de lo que esperaba. Y esa comparación no suele jugar a favor de los demás. Cuando un hombre aplica el no contacto con firmeza, inevitablemente se vuelve diferente al resto, y esa diferencia se vuelve evidente para ella. Empieza a observar cómo actúan otros hombres que le hablan, cómo se comportan, cómo buscan su atención, cómo reaccionan ante el silencio. Nota la necesidad emocional que muestran, la rapidez con la que responden, la falta de misterio, la ausencia de límites. Y en esa observación se activa una verdad incómoda. No todos los hombres generan el mismo impacto emocional. El contraste entre tu distancia y la insistencia de otros crea un efecto psicológico muy fuerte. Ella empieza a sentirse saturada por la energía masculina que busca validación constante, y al mismo tiempo siente curiosidad por tu tranquilidad, tu silencio y tu control emocional. No entiende del todo por qué, pero tu ausencia empieza a parecerle más atractiva que la presencia de quienes sí están disponibles. Además, al compararte, también compara cómo se siente ella. Nota que tus gestos, tu forma de comunicarte, tu calma, tu estilo de trato o incluso tu manera de pensar le generaban sensaciones diferentes, sensaciones que ahora parecen más valiosas porque ya no están ahí. La mente femenina funciona así. Aquello que no tiene al alcance se vuelve más interesante, más intrigante y más difícil de ignorar. Esta comparación también despierta un tipo de nostalgia selectiva. No recuerda los problemas, recuerda lo que la hacía sentir bien. Es un mecanismo natural del cerebro, y mientras más analiza, más se acentúa la diferencia entre lo que tú tenías y lo que otros ofrecen. En esta fase, la pregunta que más la afecta es simple, pero poderosa. ¿Por qué él sí pudo alejarse y ellos no? Esa pregunta cambia la perspectiva que tienes sobre ti
Dejas de ser un hombre más y te conviertes en un hombre que controla sus emociones y sus decisiones. Y eso, para una mujer, tiene un impacto mucho mayor del que admitirá. 8. El despertar emocional, cuando empieza a reconocer lo que realmente siente. Llegados a este punto, la mujer deja de luchar contra la incomodidad, el orgullo y la comparación interna. Ahora enfrenta una fase mucho más profunda, el reconocimiento emocional. Ya no puede esconder lo que siente detrás de distracciones, publicaciones o palabras fuertes. El silencio que mantienes la obliga a conectar con emociones que no había querido enfrentar. Este despertar emocional no llega de golpe, surge poco a poco, cuando nota que tu ausencia dejó un impacto en su vida diaria. Empieza a cuestionar qué es exactamente lo que siente por ti. Ya no se pregunta solo por qué no le hablas, sino por qué le afecta tanto que no lo hagas. Y ahí empieza a identificar emociones reales que había estado evitando: interés, apego, cariño, conexión o incluso deseo. Lo más importante aquí es que empieza a separar la lógica del sentimiento. Sabe que lo correcto sería continuar con su vida como si nada pasara, pero emocionalmente ya no está tan firme. Nota que piensa en ti más seguido de lo que admitiría, que su ánimo cambia dependiendo de pequeñas cosas relacionadas contigo y que no puede ignorar la forma en que tu ausencia le altera el ritmo emocional. Este reconocimiento genera una mezcla compleja de sensaciones: nostalgia, curiosidad, arrepentimiento, atracción renovada y una sensación de pérdida que no logra definir claramente. No se trata de dramatismo, se trata de un proceso natural donde la mente deja de pelear contra la emoción y empieza a aceptarla. Cuando llega a esta fase, su percepción sobre ti cambia drásticamente. Ya no te ve como un hombre que estaba ahí siempre, sino como alguien que tiene la capacidad de marcar una diferencia en su vida. Tu silencio se transforma en un símbolo de valor personal, de límites sanos y de madurez emocional. Ahora comprende que en algún punto te dio por sentado, y aceptar eso toca un punto profundo del orgullo femenino. Por eso, este despertar emocional no solo la hace extrañarte, la hace ver tu presencia pasada bajo una luz completamente nueva. Aquí es donde empieza a preguntarse si todavía tiene espacio en tu vida, y esa pregunta, aunque no te la diga, empieza a inquietarla más de lo que imagina. 9. La realidad que muchos hombres ignoran. Cuando tu silencio expone su verdadero lugar en tu vida. En esta fase ocurre algo que muy pocos hombres entienden porque, para ser sincera, muchos están demasiado ocupados persiguiendo validación para verlo con claridad. Tu silencio no solo provoca una reacción emocional en ella, también revela un aspecto importante de la dinámica entre ustedes: la posición real que tenía en tu vida y la posición que ella pensaba tener. Aquí aparece una verdad que puede ser incómoda. Muchos hombres pierden su valor porque entregan su energía sin control. Dan atención sin filtros, se muestran disponibles sin límites y reaccionan a cualquier mínima señal como si dependieran emocionalmente de ella. Esa actitud le resta impacto a tu presencia y hace que ella deje de verte como alguien que elige y empiece a verte como alguien que ruega. El no contacto rompe ese patrón de raíz. Le demuestra que ya no estás dispuesto a jugar desde la necesidad. Y aunque ella no lo diga, le afecta reconocer que tú fuiste capaz de mantenerte firme mientras otros hombres hacen exactamente lo contrario. Esa firmeza te diferencia. Esa distancia te da peso. Esa decisión la obliga a verte desde otra posición. Es aquí donde surge la crítica que muchos deberían escuchar. Si un hombre no aprende a tener control emocional, siempre será emocionalmente reemplazable, no por falta de valor, sino porque no transmite fuerza, dirección ni límites. Ella lo siente, ella lo nota, ella lo evalúa, incluso sin decirlo, y cuando te ve actuar con madurez, entiende que ya no puede tratarte como antes. Tu silencio hace evidente que tienes la capacidad de retirarte cuando algo no te favorece, y aunque ella nunca lo admita abiertamente, eso la atrae más que cualquier mensaje bonito o cualquier intento desesperado de recuperarla. Este punto no se trata solo de ella, es también un recordatorio para ti.
El no contacto no funciona por magia, funciona porque te obliga a despertar. Si no entiendes tu valor, si no proteges tu energía y si no sabes cuándo alejarte, terminarás atrapado en dinámicas donde ella decide y tú sigues. Este es el momento donde tú eliges si continúas siendo un hombre reactivo o uno que entiende su poder. 10. La atracción final, cuando tu silencio se convierte en imán. En esta etapa, todo lo que has hecho hasta ahora comienza a rendir frutos. Tu silencio deja de ser solo ausencia y se transforma en un imán que activa emociones profundas en ella. Lo que antes parecía indiferencia, ahora empieza a sentirse como pérdida. No porque te ame necesariamente, sino porque tu presencia ha demostrado valor, límites y control emocional. La diferencia está en que ya no eres un hombre que busca aprobación ni atención constante. Tu energía no depende de ella y tu vida continúa con propósito, sin interrupciones por su respuesta o falta de ella. Esa independencia proyecta fuerza y confianza, cualidades que, de forma instintiva, una mujer reconoce y valora. Ella empieza a comparar lo que tenías, lo que eres y lo que otros ofrecen. Esa comparación no se limita a lo racional, es emocional. Tu coherencia y desapego hacen que cualquier otro intento de acercamiento desde ella se perciba diferente. Tu atención ahora es un privilegio, no un derecho. El silencio también provoca que recuerde detalles que antes pasaban desapercibidos. Gestos, palabras, apoyo emocional, la manera en que la hacías sentir especial sin demostrar necesidad. Todo eso empieza a brillar en su mente como algo que ya no puede recuperar fácilmente. Lo más importante aquí es que tú no necesitas explicaciones ni juegos. Tu presencia ya habla por sí misma. Cada acción y cada ausencia han generado un efecto acumulativo que la hace reconsiderar su interés y su comportamiento. Cuando logras mantener esta postura, incluso la mujer que parecía desinteresada empieza a pensar en ti, extrañarte y valorar tu compañía de manera genuina. Tu silencio estratégico se convierte en un recordatorio de tu valor y eso activa un deseo profundo que difícilmente puede ignorar. Muchos hombres siguen cometiendo el mismo error. Creen que su valor depende de la atención de una mujer. La verdad es brutal y directa. La verdadera atracción surge cuando tú controlas tu energía y tu silencio demuestra tu poder emocional. Mientras más disponible eres, más fácil es ser reemplazado. Mientras más firme mantienes tu no contacto, más inevitablemente te vuelves imprescindible. Cuando aplicas esta estrategia correctamente, ella empieza a extrañarte, a pensar en ti y a cuestionar cada decisión que tomó respecto a ti. Tu ausencia deja de ser un vacío. Se convierte en un espejo que refleja tu independencia, tu coherencia y tu valor. Esa combinación es devastadora para su ego y efectiva para despertar deseo genuino. Comenta abajo tus experiencias. Cuéntame cuándo tu silencio hizo que ella comenzara a valorar tu presencia y me aseguraré de interactuar contigo personalmente. No olvides dar like, compartir y sobre todo, suscribirte al canal. Esto no puede ser más enfatizado. Tu participación crea la conexión que transforma esta estrategia en resultados reales. Y prepárate para el próximo video. Te enseñaré cómo identificar cuando una mujer realmente está interesada y cómo hacer que piense en ti constantemente, sin perseguirla ni demostrar necesidad. Lo que aprenderás allí cambiará para siempre la forma en que manejas la atracción y hará que tu presencia sea imposible de ignorar.